Hola a todos y sean bienvenidos a este primer capítulo de Archivo Abierto. En este podcast hablaremos de asesinos seriales y casos sin resolver. En este capítulo hablaremos de 3 asesinos seriales: Tsutomu Miyazaki, Pedro López y Amelia Dyer. Imaginen confiarle a alguien lo más importante de su vida y descubrir demasiado tarde que esa persona escondió un terrible secreto. Hoy les vamos a contar la historia de Amelia Dyer, una mujer que pasó a la historia como una de las criminales más infames del Reino Unido. Su caso conmocionó a toda una nación y cambió la forma en que se protegía a los niños. ¿Pero quién era Amelia Dyer? Amelia Dyer nació en Inglaterra en 1837. Durante su juventud, ella trabajó como una enfermera, una profesión que le permitió aprender sobre el cuidado de personas enfermas y recién nacidos. Sin embargo, con el paso de los años encontró una forma de ganar dinero aprovechándose de las familias vulnerables. En aquella época existía una práctica conocida como baby farming. Algunas familias pagaban a ciertas mujeres para que cuidaran a bebés que no podían mantener. Amelia ofrecía este servicio mediante anuncios y promesas que los pequeños recibían atención y un hogar seguro. Muchas personas confiaban en ella porque parecía amable y profesional. Con el tiempo comenzaron a surgir dudas sobre lo que realmente ocurría con los niños que se quedaban bajo su cuidado. Algunas familias pedían contacto con ella y las autoridades empezaron a notar irregularidades relacionadas con sus actividades, pero durante años logró evitar que se descubriera toda la verdad. Finalmente, una investigación policial reveló pruebas que relacionaban a Amelia Dyer con la desaparición de numerosos bebés. Las autoridades siguieron varias pistas, revisaron documentos y reunieron testimonios que permitieron construir lo que estaba ocurriendo. La noticia causó indignación en toda Inglaterra. Tras ser arrestada, Amelia Dyer fue llevada ante la justicia. Este caso recibió una enorme atención pública y los periódicos siguieron cada detalle del proceso. Las pruebas presentadas fueron suficientes para que fuera declarada culpable. Más allá del crimen, el caso de Amelia Dyer provocó cambios importantes. Las autoridades comenzaron a vigilar con mayor atención los servicios de cuidado infantil y se impulsaron medidas para proteger mejor a los menores. Su historia sigue siendo recordada como una advertencia sobre los peligros de la falta de regulación y la importancia de proteger a las personas más vulnerables. Y así termina la historia de Amelia Dyer, un caso que impactó a toda una sociedad y que continúa siendo estudiado más de un siglo después. ¿Conocían este caso? ¿Qué otro misterio histórico les gustaría que investigáramos? Ahora nos encantaría escuchar tu opinión, Monse. A mi opinión, se me hace muy triste el hecho de que esos bebés sean torturados de esa forma, ya que el hecho de que sus padres no los quieran no era motivo para que Amelia los matara. No, y ¿sabes qué es lo que me hace pensar? Que realmente debemos cuidarnos de las personas que nos rodean, porque estas personas confiaron en ella y ella resultó ser una persona muy mala. ¿Y qué crueldad debe tener una persona para llegar a hacer eso sin compasión? Y lo peor es que no fue uno, sino más de 100. Mi pregunta es, ¿qué ganaba haciendo eso? Me sigue sorprendiendo tanta maldad que tenía en su corazón. Creo que lo interesante es indagar un poco más en las razones de por qué Amelia actuaba así y qué la llevó a hacer todo esto. Tal vez investigar su infancia y su vida familiar. Aparte, qué feo que los bebés no tuvieran a alguien que les doliera lo que les pasó. Sus padres solo los abandonaron y de seguro ni se enteraron de lo que les pasó. Mínimo, ni un funeral tuvieron. Ahora hablaremos de uno de los asesinos más controversiales de toda América Latina. Pedro López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López es uno de los asesinos seriales más conocidos y controvertidos de América Latina. Fue apodado el monstruo de los Andes, debido a la gran cantidad de crímenes que cometió en varios países de Sudamérica. Su caso causó gran impacto por los numerosos números de víctimas atribuidas a él y por la dificultad que enfrentaron las autoridades para investigar sus delitos. Aunque algunos detalles de su historia siguen siendo debatidos, su caso es considerado uno de los más importantes en la criminología latinoamericana. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Colombia. Tuvo una infancia marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar. Diversas fuentes señalan que pasó por situaciones difíciles durante su niñez, lo que influyó en su desarrollo personal y social. Durante las décadas de 1970 y 1980,
López viajó por diferentes países de la región, especialmente Colombia, Ecuador y Perú. Con el paso del tiempo, comenzaron a registrarse numerosas desapariciones de niñas en zonas rurales y urbanas. Las investigaciones posteriores llevaron a las autoridades a relacionar en estos casos con Pedro López. En 1980 fue detenido en Ecuador. Durante los interrogatorios confesó haber cometido una gran cantidad de asesinatos de menores de varios países andinos, aunque algunas de sus declaraciones no pudieron verificarse completamente. Las autoridades encontraron evidencias que confirmaban su participación en numerosos crímenes. El caso llamó la atención internacional debido a la magnitud de los hechos. Los medios de comunicación difundieron ampliamente la noticia, convirtiendo a Pedro López en una figura conocida dentro de los estudios sobre conducta criminal. Los investigadores analizaron su perfil psicológico para intentar comprender las motivaciones detrás de sus acciones y cómo logró actuar durante tanto tiempo sin ser detenido. Además del impacto criminal, este caso evidenció las dificultades que existían en la cooperación entre países para investigar delitos que cruzaban fronteras. También mostró la importancia de favorecer los sistemas de protección infantil y de mejora los mecanismos para localizar a personas desaparecidas. El caso de Pedro López generó temor y preocupación en varios países de América del Sur. Muchas comunidades comenzaron a tomar mayores precauciones para proteger a los menores de edad. Asimismo, impulsó debates sobre la seguridad infantil, la prevención del delito y la necesidad de manejar la atención de víctimas y sus familias. Los expertos en criminología siguen estudiando este caso porque permite analizar factores relacionados con la conducta delictiva, la investigación criminal y las estrategias de prevención. En conclusión, Pedro López es una de las figuras criminales más conocidas a través de América Latina, debido a la gravedad y el impacto de los delitos que se atribuyeron. Su caso marcó historia de la criminología en la región y dejó importantes lecciones sobre la protección de los menores, la cooperación internacional entre autoridades y la importancia de favorecer los sistemas de justicia e investigación. Estudiar este caso permite comprender mejor los desafíos que enfrenta la sociedad para prevenir y combatir este tipo de crímenes. Tú querías comentar algo, ¿verdad, Ari? Como un dato extra, durante el tiempo que estuvo en Perú, un pueblo indígena lo encontró violando a una de las niñas y lo atraparon. Lo amarraron y lo enterraron bajo la tierra para cubrirlo de miel y que los insectos se lo pudieran comer, y lo salvó una misionera de Estados Unidos que le dijo a los peruanos que esas no eran maneras y que mejor fueran a la policía, pero pues al final no se hizo mucho porque al tiempo lo liberaron. Realmente es algo aterrador el cómo una persona puede llegar a tanto. En lo personal, siento que ese hombre cometió atrocidades humanas horribles y sinceramente me da miedo el hecho de pensar que puede seguir suelto. En serio me sorprende lo inhumano que puede ser una persona, pero aún más las injusticias que se viven en el mundo. No puedo creer que no haya pagado lo merecido. Literal, solo le dieron 10 años por matar a más de 100 niñas. En serio, qué injusticia. A mí la verdad se me hace difícil creer el criterio de las autoridades. En estos casos no tiene ningún sentido la condena que le dieron, porque literalmente solo estuvo 2 años en prisión y salió por buen comportamiento, porque la verdad, ¿cómo podrías liberar a un asesino solo por buen comportamiento? Para mí es realmente aterrador saber que las niñas ya no podrían salir solas por miedo a que les pasara algo, porque realmente a mí me daría demasiado miedo terminar muerta por una persona psicópata. Continuamos con nuestro siguiente caso, uno de los más impactantes y perturbadores de la historia criminal de Japón. En esta ocasión hablaremos de Tsutomu Miyazaki, un asesino serial cuyos crímenes conmocionaron a todo el país a finales de la década de 1980 y dejaron una profunda huella en la sociedad japonesa. Tsutomu Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Tokio, Japón. Desde pequeño, tuvo una malformación en las manos que afectó parte de su desarrollo físico. Durante su infancia y adolescencia fue una persona reservada y con dificultades para relacionarse socialmente.
Con el paso de los años, trabajó como técnico fotográfico y llevó una vida aparentemente normal. Sin embargo, entre 1988 y 1989, cometió una serie de crímenes que lo convertirían en uno de los asesinos seriales más conocidos del país. Durante ese periodo, secuestró y asesinó a 4 niñas pequeñas en las prefecturas de Tokio y Saitama. Además de los asesinatos, realizó acciones que causaron una profunda indignación pública, incluyendo el envío de mensajes perturbadores a familiares de algunas víctimas y la conservación de objetos relacionados con los crímenes. La policía logró detenerlo en julio de 1989, después de que fuera descubierto actuando de manera sospechosa cerca de una niña. Tras su arresto, las autoridades registraron su vivienda y encontraron numerosas pruebas que lo vinculaban con los casos. Uno de los aspectos más comentados por los medios fue la gran cantidad de anime, manga, películas y revistas que poseía. Debido a esto, la prensa comenzó a llamarlo el asesino otaku. Sin embargo, con el tiempo muchos especialistas señalaron que sus crímenes no podían atribuirse simplemente a sus aficiones, ya que existían factores psicológicos y personales mucho más complejos. Durante el juicio, Miyazaki afirmó que una figura imaginaria llamada Ratman influía en sus acciones. Esto llevó a múltiples evaluaciones psiquiátricas y a un largo debate sobre su estado mental. A pesar de ello, los tribunales concluyeron que comprendía perfectamente la gravedad de sus actos y que era responsable de ellos. En 1977 fue condenado a muerte. Después de varios años de apelaciones, la sentencia fue confirmada y finalmente fue ejecutado mediante ahorcamiento el 17 de junio de 2008. El caso de Tsutomu Miyazaki sigue siendo uno de los más estudiados en Japón debido a su impacto social y mediático. Más allá de la figura del criminal, este caso llevó a reflexionar sobre la protección de los menores, la importancia de la salud mental y la responsabilidad de los medios al informar sobre hechos tan sensibles. Y hasta aquí este caso. La historia de Tsutomu Miyazaki continúa siendo recordada como uno de los episodios más oscuros de la historia criminal japonesa, y un ejemplo de cómo ciertos crímenes pueden impactar profundamente a toda una sociedad. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Yo la verdad creo que es un poco absurdo que el gobierno de Japón quisiera prohibir estas películas del género gore, porque la verdad no haría ningún cambio, quieran o no, esta persona hubiera hecho esto tarde o temprano. Y es como si dijeras que los videojuegos provocan violencia. Es un argumento muy absurdo y la verdad te entiendo el por qué la gente quiere alejar a la sociedad de este tipo de películas, porque yo las he visto y me cuestan mucho y de hecho nunca he terminado una completa y no. Y pues ante todo, lo más importante aquí fueron las niñas y la familia, que la verdad debió de ser una experiencia muy dolorosa y muy traumática. Sobre todo el cómo encontraron el cuerpo de las pequeñas y no puedo imaginar el dolor que sufrieron al enterarse de todo esto. En mi opinión, este es un caso muy impactante y triste por la gravedad de los crímenes cometidos. También me parece importante recordar a las víctimas y reflexionar sobre cómo prevenir que hechos así vuelvan a ocurrir. Creo que, como ya se ha dicho, es importante investigar las razones del porqué y sobre todo, tener cuidado en la vida, porque nunca sabes cuándo te podrás encontrar una persona así y no te das cuenta, y lo cual peligroso que puede ser. Creo que era una persona muy cruel y que realmente se merecía un castigo conforme a lo que hizo, porque tomar la vida de varias mujeres que no hicieron nada malo está muy mal. Creo que aquí es demasiado importante hablar de la salud mental que debe de tener una persona para no consumirse por historias o personajes, e incluso pues esa obsesión que debe de tener, ¿no? Y pues obviamente no me queda duda que existen muchas más personas como Miyazaki. Y bueno, es aquí donde damos por terminado el capítulo de hoy. Esperemos les haya gustado. Sabemos que los dejamos impresionados e incluso con muchas dudas, ¿no? Más allá del tema. Recuerden cuidarse mucho del mundo porque no sabemos
qué tipo de personas existen. Y pues bueno, les damos las gracias por este tiempo donde nos escucharon y todo esto fue Archivo Abierto.